Palabra de Fe, del Ministerio Luis Miravalles. Con ustedes, el pastor Luis Miravalles. Dios, gracias, Señor, por este momento, Señor Dios. Padre, apelamos a la sangre, Señor, nos cubrimos y cubrimos el lugar, Señor, y toda persona que está escuchando. Ahora, en el nombre de Jesús, atamos a Satanás y desatamos fe en la tierra y en el cielo, Padre. Tu palabra, Señor Dios, porque lo que escucho, lo que eso hago, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bienvenido, Mario. Bienvenido, pastor. Bienvenido a los queridas escuchas de CX46 Radio América. Una tarde más que tendremos hoy, último día de programa de la semana. De la semana. Hoy tiene que ser con mucho poder para... Amén. Poderosa. Que reserven energías. Amén. El Señor tiene cosas preciosas para nosotros, ¿eh? Y nos sorprende. Siempre nos sorprende por medio de su palabra. Y bueno, vamos a estar expectantes de lo que el Señor quiere hablarnos, ¿sí? Sí, de lo que Él quiere hablar. De lo que Él quiere hablarnos. Porque uno propone y Dios dispone. Amén. Así es. Bueno, vamos a disponernos para escuchar los medios, Mario. Pedí amistad al Facebook Ministerio Luis Miravalle. Allí encontrarás materiales y enseñanzas para edificar tu fe. También en el muro encontrarás los videos de los programas. Acordate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los programas se suben a YouTube, los podés ver en nuestro canal Ministerio Luis Miravalle o por nuestra radio online www.radiopalabradefe.com. Te podés escuchar el programa hoy a las 22 horas, mañana a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía, www.radiopalabradefe.com. Te podés comunicar con nosotros por aquella inquietud que tengas, aquella necesidad, al 093 36 46 85. Repito, 093 36 46 85. Muy bien, allí te fueron los medios de comunicación, ¿sí? Estate comunicando con nosotros ahí, bueno, vía WhatsApp, vía mensaje de texto, lo puedes hacer allí también al pie del video en Facebook, te podés comunicar de tantas maneras. Queremos saber realmente, ¿sí? Queremos conocerte, queremos realmente que tú nos envíes un pedido de oración, te incluimos en nuestro libro de oración y queremos orar por ti, ¿sí? Bendecimos a toda la audiencia, bendecimos a todos los que están en los medios, ¿sí? Y bendecimos realmente a todo aquel que, bueno, por primera vez escucha, ¿sí? Palabra de Fe es un programa poderoso de fe, para que tu fe crezca y vayas de fe en fe y de victoria en victoria, creciendo siempre en las cosas de Dios. Así que bueno, estate atento a lo que Dios quiere hablarte, ¿sí? Tomate un tiempo, separate allí, bueno, Biblia, algo para allí tomar apuntes, ¿sí? Es fundamental, pastor, eso. Amén. Sí, tener una libretita, un lapicito a mano para ir apuntando los versículos para después corroborar si lo que el pastor está predicando se ajusta a la palabra de Dios, a la verdad. Amén. Recordad que el Proverbios capítulo 4 nos enseña de que tenemos que poner la palabra delante de nuestros ojos, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, es importante porque la palabra tiene que estar delante de tus ojos, ¿sí? Con un fundamento, ¿sí? Tú lo guardas en tu corazón y realmente son palabras que tú hallaste allí en la palabra de Dios y estas palabras provocan vida, ¿sí? Y es una de las cosas que me quedó, que el Señor me lo puso en mis oídos en las primeras veces que tuve que dar una palabra. Me dijo: tenés que tener la partitura delante. Como la música. No toques de oído. Exactamente, la partitura delante. Muchos tocan de oído, pastor. Exactamente, tenemos que tener la partitura delante de los ojos. Interesante, ¿sí? Esto es algo poderoso. Proverbios 4, ¿sí? Verso 20. ¿Sí? Hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, ¿verdad? ¿Sí? No se aparten de tus ojos, guárdalas en tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Gloria a Dios. Esto quiere decir que hay vida cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿sí? Mana
viene desde adentro. No es algo que vos forcéis, no es algo que vos lo tengas en tu mente, ¿sí? Mana desde tu interior. Sí. Interesante. Por eso me llevó a decir eso de la libretita y el lapicito, ¿no? Amén. Exacto. Porque te ministra en ese tiempo, ¿sí? La palabra de Dios. Y en primer lugar te ministra a ti. Sí. Sin lugar a dudas. Sin ¿sí? lugar a dudas. No es algo Sin que, lugar a dudas. que, bueno, los pastores ministramos y bueno, es para el pueblo. No, escuche, es para ti. La palabra te habla a ti. Es esa espada doble filo, ¿no? Amén. Doble filo. Primero, Para adentro. para adentro. No, tremendo. Primero para adentro. Tremendo. Es tremendo realmente lo que el Señor quiere hacer. Bueno, vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a empezar con la palabra del día de hoy. Bueno, ya estamos en la palabra. Sí, ya estamos en la palabra. Ya estamos en la palabra. Bueno, vamos a ir a Romanos en el capítulo 3, verso 21, Mario, hasta el verso 25, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. ¡Wow! Tremendo. Escuche, ¿sí? Se manifiesta la justicia de Dios. Y la justicia ya estaba allí, ¿sí? Manifestada, se había dado testimonio por medio de los profetas, pues Dios habló a los profetas, ¿sí? Hebreos en el capítulo 1 dice que en otro tiempo Dios hablaba a los padres por los profetas, hoy nos habla por medio de su Hijo. Y la justicia vino, sí, vino. Él pagó el precio realmente por todo pecado, ¿sí? Él pagó el precio, Él derramó su sangre en la cruz, ¿sí? Para que esta justicia venga a ti y a mí. Pero interesante, ¿sí? La justicia de Dios es de esta manera. Verso 22, Marito, la mitad del verso, por favor. La justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén, allí está, ¿sí? La justicia de Dios por medio, wow, escuche, por medio de la fe. Aquí hay algo, ¿verdad? La justicia de Dios se toma por fe, ¿sí? Bueno, Él paga el precio, pero es por medio del creer. Juan en el capítulo 3. Juan en el capítulo 3. Por eso es tan importante la fe, escuchen. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Dios no se mueve si no es por medio de la fe. Él te ama y Él respeta realmente tu decisión, ¿sí? Juan 3:16 dice lo siguiente, Mario, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. 17, Mario. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha sido en nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado, tremendo, ¿sí? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Bueno, ¿por qué ya ha sido condenado? ¿Sí? Porque no ha creído en Jesús. Ahora, Dios no te condena. Aquí está el punto. Tú te condenas. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 8, por favor. Romanos en el capítulo 8. Y este realmente es un hombre que testifica realmente su estado espiritual. Es Pablo. Mira lo que dice él en el capítulo 8, verso 1, Mario, por favor.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ninguna condenación hay cuando tú naces por el Espíritu, ¿sí? Ya no estás condenado, ¿sí? Realmente has creído, ¿sí? Entonces cuando tú crees, ¿sí? No hay condenación, ¿sí? Automáticamente pasas de muerte a vida. Adán fue el primer hombre nacido de nuevo. ¿Usted sabía eso? Porque Adán nace en él la muerte, teniendo vida, ¿sí? Él pasa de vida a muerte. Nosotros, por medio de Jesucristo, pasamos de muerte a vida. Él tenía la vida, pero él desobedeció a Dios, él cayó en el pecado y pasó de vida a muerte. ¿Sí? De la vida de Dios al pecado y a la ley del pecado y de la muerte, que lo tenía sujeto, ¿sí? Lo tuvo sujeto toda la vida a servidumbre, ¿sí? Pero Cristo, Jesús. Hebreos nos dice ahí en el capítulo 2, verso 14, nos habla de que Cristo participó en carne y sangre como uno de nosotros, ¿sí? Él vino aquí, Él participó, Él se hizo hombre, dice, y derrotó por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo, ¿sí? Este es al diablo, ¿sí? Lo derrotó, ¿sí? El diablo nos tenía sujetos toda la vida a servidumbre, al temor de la muerte. Pero Cristo nos hizo libres. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Bueno, pero escuche, ahora, la fe en la justicia de Dios, ¿sí? La fe, vamos nuevamente allí donde estábamos hoy, ¿verdad? Estábamos en Romanos, ahí está. Romanos 3. En Romanos 3, exacto, ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, por fe tú recibes la justicia. Bueno, yo acepto a Jesús en mi corazón, yo realmente entiendo que he pecado, que estoy lejos de Dios, ¿sí? Que la paga del pecado es muerte, que mi vida va derecho hacia una perdición eterna. Yo entiendo eso, ¿sí? Y yo acepto la justicia de Dios. O sea, yo tengo que creer en mi corazón realmente que Cristo pagó el precio por mi desobediencia. Yo lo tengo que creer, ¿sí? Yo tengo que creer que el justo se hizo injusto para yo recibir su justicia, ¿sí? Pero tengo que tener certidumbre, realmente plena certidumbre, tengo que creer, ¿sí? De que realmente Cristo pagó el precio y yo recibo la justicia. Entonces, si tú recibes la justicia, ya no eres injusto o sigues siendo injusto. No, ya eres justo, ¿sí? Ahora, justo quiere decir que no eres injusto. ¿Mm? La justicia está en ti. Tú eres un hombre justo delante de Dios, pero ya no eres injusto. Dejaste de ser pecador. Ahora, hay una conciencia de pecado, ¿sí? Pues la conciencia de pecado toma el pecado y lo hace una realidad espiritual. ¿Esto qué es realmente? ¿Qué es una conciencia de pecado? ¿Y qué es una conciencia de justicia? Bueno, nosotros tenemos que cambiar y en este poco tiempo que realmente tenemos solamente unos 15 minutos más, el Espíritu Santo te va a explicar que tienes que dejar la conciencia de pecado. ¿Y qué es una conciencia de pecado? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces tú te condenas, ¿sí? Cuando tú dices realmente soy pecador. ¿Mm? Pero si tú dices yo soy justo, ¿sí? Si tú lo crees porque la fe en Jesucristo, ¿sí? Allí, cuando tú crees en Jesucristo, allí viene la justicia. Si tú crees que sos injusto, realmente, ¿sí? La justicia no puede operar. ¿Por qué? Porque sigues creyendo que eres pecador, ¿sí? Y hay algo poderoso aquí. Recuerdo más de una vez, ¿sí? Cuando ministraban sanidad, ¿sí? La conciencia de injusticia, conciencia realmente de pecador, dice, wow, sí, estoy enfermo, me veo enfermo. Sí, la verdad es que estoy enfermo.
Pero ¿qué dice la justicia de Dios? ¿Sí? ¿Qué dice? Bueno, allí lo puede ver en la carta de Pedro. ¿Sí? Primera de Pedro 2:24. Él cargó sobre un madero, todo sobre un madero, todo el pecado, para que tú estés muerto al pecado y vivas a causa de la justicia. O vives a causa de la justicia, o vives siendo un pecador. No, la palabra de Dios dice que tú eres justo, un redimido, una nueva criatura. Y tú no puedes decir, sí, yo sigo mal, yo sigo. No, 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 estoy enfermo. No, allí no. El cuerpo se enfermó, pero la verdad es que Él cargó sobre el madero todo el pecado, toda la enfermedad, para que yo viva conforme a la justicia y esté muerto a la enfermedad. ¿Sí? Isaías 53 nos dice lo siguiente: ciertamente Él llevó nuestros pecados. ¿Sí? Él cargó nuestras enfermedades. Él llevó el dolor, llevó todo sobre la cruz. ¿Sí? Y nos hizo libre de todo. Amén. Eso es una justicia, una conciencia de justicia. Bueno, y tú tienes que decir que yo soy justo, yo soy sano en el nombre de Jesús. Le prohíbo esta enfermedad estar en mi cuerpo. Eso es una conciencia de justicia. Vamos a ver ahí Hebreos en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Verso 1, Mario, lee por favor hasta el verso 2. 1 y 2, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Wow, mirá lo que dice el escritor de Hebreos. Y aquí está esta carta hacia los hebreos, ¿no? Los rituales, sí, el ritual del sacrificio. Y porque la ley, teniendo la sombra de lo que sucedería en un futuro, esto es en Cristo, ¿sí? Es una imagen. Dice, mirá lo que dice. Los sacrificios que se ofrecían cada año, ¿sí? No podían hacer perfecto a los que se acercaban, obviamente. Tenían que ir cada año, ¿sí? Tenían que ofrecer sacrificios por el perdón. Mirá lo que dice. Y dice, de otra manera, y esto es en Cristo, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, bueno, Cristo nos limpió una vez y para siempre. Entonces, como somos libres para siempre, no tendrían ya más conciencia de pecado. Aquí está. Cristo te redimió de la conciencia de pecado. Él ofreció una sola vez y para siempre el sacrificio en la cruz del Calvario. Él llevó todo tu pecado. Tú no puedes decir que sos un pecador. Ah, pero pastor, allí usted habló de Romanos capítulo 8 y Romanos capítulo 7. Pablo dice, bueno, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y habla de una cantidad de cosas. Marcelito, ¿me cortás por favor el aire? Gracias. Una cantidad de cosas, ¿verdad? ¿Sí? Pero escuche, era Pablo antes. ¿Sí? Era Pablo antes, cuando estaba condenado. Véalo allí. Romanos capítulo 7. Pablo dice en el capítulo 8, en el primer verso, ahora ninguna condenación tengo. Sí, ahora no. Porque yo antes vivía por la ley. Sí, antes era un pecador. Por supuesto, y lo que no quería, eso hacía. ¿Por qué? Porque la ley es un ayo que marca y muestra el pecado. Es un maestro, te indica el pecado, pero no puede realmente quitar el pecado. ¿Sí? No lo puede hacer. El sacrificio de animales venía allí, bueno, era una figura de Cristo. ¿Sí? El pueblo era justificado en la sangre de los animales. ¿Sí? Era una sombra de lo que habría de venir, pero en Cristo Jesús. Cuando Cristo pagó el precio por los pecados allí, la libertad de la conciencia de pecado realmente te hace libre y libre para siempre. Vamos a ver ahí un ejemplo, ¿verdad? Juan, en el capítulo, primera de Juan,
en el capítulo 3. Verso 5, Mario. Vamos a leer hasta el verso 8, por favor, Mario. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiesta. Amén. ¿Sí? En esto se manifiestan los hijos de Dios, ¿sí? Y los hijos del diablo. Pero vamos a detenernos allí en este capítulo. Es tremendo. Escuche, mire qué poderoso esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Escuche, aquí está, ¿verdad? No practica el pecado. ¿Mm? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. ¿Mm? Ahora, eso de que no puede pecar realmente es que en el interior vive la justicia. Si cuando vive la justicia en tu interior y tú lo crees por fe, ¿sí? Tú no puedes pecar. ¿Sí? Ya no está más eso que dijo Pablo en Romanos capítulo 7. Lo que no quiero, eso hago. ¿Sí? Tú ya no puedes pecar porque tú no quieres pecar. Y esa es la diferencia. ¿Sí? Y no pecas. ¿Mm? No pecas porque vives por fe. Ahora, si tú declaras que eres un pecador, allí está la cosa. ¿Sí? Declaras que eres un pecador. Proverbios capítulo 18, 21, estos temas muy largos, dice que en tu lengua está el poder para la vida y para la muerte. Y, ay, yo soy un pecador. Ay, ¿cómo estás? Ay, estoy enfermo. Sí, y me duele la rodilla, bueno, me duele la espalda, y no sé, yo estoy orando, Dios me va a sanar. ¿Cómo? Bueno, ¿y cómo estás? Ah, estoy, mira, tremendo, estoy en el gobierno, todo está mal, mira, no sé, no me da la plata, estoy orando, bla, bla, bla. Hermano, en la lengua está el poder para la vida y para la muerte, ¿sí? La condenación viene porque tú te condenas, ¿sí? Tú te condenas, no le has creído a Dios, ¿m? No le has creído a Dios. ¿Cuál sería tu declaración? Sí, la enfermedad vino a mi cuerpo, yo estoy sano para la gloria de Dios, yo le prohíbo a la enfermedad que habita en mi cuerpo. Romanos 8:11 dice que el Cristo Jesús, el que fue muerto en la cruz, y el Espíritu de Cristo vive en ti, ¿sí? El Espíritu que vive en ti vivificará tu cuerpo mortal. ¿Sí? Lo parafraseé. Le hice una introducción, ¿sí? Amén. ¿Por qué? Porque el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿sí? Este es el Espíritu Santo de Dios. Si mora en ti, vivificará también tu cuerpo mortal por el Espíritu Santo que vive en ti. Pero claro, tú tienes que activar la justicia de Dios en tu interior. Tú tienes que creer realmente que eres sano, pero tienes que hablarlo también. Porque de la abundancia de la boca, del corazón habla la boca. Y no pedirle a Dios. No, ya está. Declararlo. Declararlo, ya eres sano. Si Él está en nosotros. Esa es la justicia de Dios. Ahora un pecador, ¿qué dice? Todo lo contrario. ¿Sí? ¿Vio qué sutil que es Satanás? ¿Sí? Todo aquel que permanece en las palabras de Jesús no peca. A ver, léelo de nuevo, por favor, Mario. El verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Con más razón, hermano. Todo aquel que permanece en la palabra de Jesús no puede pecar. Y todo el que peca no le ha visto, no ha visto a Jesús aún.
ni le conoce. Bueno, ahora tú le erras. Ponele que le erras. Todos le erramos, ¿sí? Todos le erramos. Más de una vez. ¿Sí? Le erramos. Ahora, tú no eres por eso un pecador. No, tú eres un justo. Pero te has dejado realmente engañar por el enemigo. ¿Sí? Y el enemigo tomó lugar allí. ¿Sí? ¿Por qué tomó lugar? Bueno, porque tú le erraste. El problema nunca es Dios, el problema nunca es la palabra, y Satanás no puede realmente obrar si tú no le das lugar a él, ¿verdad? Por eso Pablo decía, no le den lugar al diablo, no erren, no erren, ¿sí? Entonces, aquí está el punto, ¿sí? Esto es poderoso, ¿sí? Yo declaro realmente que soy justo. Le erré, ¿sí? En ese mismo momento, no te condenes. No te condenes. Toma una actitud justa, ¿sí? Ninguna condenación hay. Él es fiel y justo para perdonarte y lavarte de toda maldad. ¿Cuándo? Cuando lo declaras. Enseguida viene la justicia. Me arrepiento. Me arrepiento, Señor, gracias, yo no soy injusto. Gracias, yo no soy iracundo. Aunque en 5 minutos, en 2 minutos atrás te hubieses peleado con el vecino. Perdón, gracias, Señor, yo no soy iracundo, yo amo al vecino, bla, bla. Pero no te condenes porque la condenación es del enemigo. Es la conciencia de pecado que te dijeron, oh, sí, porque sos un pecador. Y tú lo repites, soy un pecador. Y soy un pecador. No, hermano, tú no eres un pecador, eres un justo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Dices, ahora sí, repites conmigo, Señor, gracias porque yo no soy pecador, Señor. Dios, yo soy nacido de Dios, yo no practico el pecado. Tú permaneces en mí, Señor, y yo no puedo pecar, Señor, porque soy nacido de ti, Señor. Oh Dios, gracias porque tú viniste a deshacer las obras del diablo. Dios dice tu palabra que la unción, Señor, aleluya, la unción pudrió los yugos. Y eso quiere decir realmente que un yugo que se pudre no vuelve a volver al estado original. Se pudrió a causa de la unción. Gracias, Señor, porque yo ya no soy iracundo, yo ya no soy codicioso, ya no tengo, no sé, ponga allí lo que tenga usted, declárelo, declárelo ahora, dígalo, sí, porque todo aquel que permanece en Él, en su palabra, no peca. Dile al Señor ahora, Él es fiel y justo para perdonarte, pero no te quejes. Solamente díselo. No es necesario llorar. Él escucha tu palabra. ¿Sí? Él se mueve conforme a la fe y no conforme a tus lágrimas. Yo me re, Señor. Yo me vuelvo a ti. Yo no soy un pecador, yo soy un justo. Y si seguís con eso, seguir repitiendo esta oración, ¿sí? Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú viniste a quitar el pecado de mi vida. Y ya lo quitaste por fe. Yo no soy, y sabe una cosa, gracias Señor, amén. Y sabe una cosa, volverá tal vez, pero sabe algo, el Señor ya en ti está obrando por medio de esta justicia, ¿sí? Porque esa palabra tiene poder para vida y vida eterna. Te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a pasar los medios. Te podés comunicar con nosotros por mensaje de texto al 093 36 46 85. Repito, 093 36 46 85. También vía WhatsApp al más 598 93 36 46 85. Más 598 93 36 46 85. También vía Messenger solicitando amistad a nuestro Facebook Ministerio Luis Miravalle. Por pedidos de oración escribí tu nombre, tu petición y estaremos orando por ti. Para sembrar en nuestro ministerio desde el exterior, lo podés hacer por Western Union, escribiéndonos vía WhatsApp o por Messenger y te informaremos cómo hacerlo. Para sembrar aquí lo podés hacer en nuestra cuenta de Hábitat mencionando el nombre de nuestro programa Palabra de Fe o al número 4196. Para sembrar aquí lo puedes hacer en nuestra cuenta de Hábitat mencionando el nombre de nuestro programa Palabra Fe o al número 4196. Importante, envíanos tu nombre para estar orando y bendecir tu siembra. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí va, tenés apuntado algo ahí, tenés que borrarlo, Marito. Ya lo borré, pero puede más que yo. Y lo repetí, bueno, está, viste qué tremendo, ¿no? Cuando uno repite las cosas, voy a pasan, cambiar quedan allí, ¿no? ¿Verdad? Que tenés que cambiar el papelito. Tremendo. Muy bien, acordate de esta palabra, porque esta palabra es vida y vida en abundancia. Da para muchísimo más.
nos vamos, sí, nos vamos, pero sin antes decirles. Dios te ama, nosotros te amamos, Jesús es el Señor. Chao, chao. Tengo otra. Y bueno, sí.